Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Ateísmo Práctico por Stefan Charnock. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. El ateísmo práctico es natural en el hombre en su estado depravado y muy común en los corazones y las vidas de los hombres. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Lo tiene tan poco en cuenta como si no existiera. Lo dijo en su corazón, no con su lengua ni con su cabeza. Nunca lo pensó con firmeza ni lo afirmó abiertamente. La vergüenza impidió lo primero y la razón natural lo segundo. Sin embargo, tal vez a veces tenía algunas dudas sobre si había un Dios o no. Deseaba que no hubiera ninguno, y a veces esperaba que no hubiera ninguno en absoluto. No podía borrar la noción de una deidad de su mente, pero descuidaba fijar el sentido de Dios en su corazón, y se ocupaba demasiado de desfigurar y borrar esos caracteres de Dios en su alma que habían quedado bajo las ruinas de la naturaleza original. No hay Dios. La mayoría entiende que esto se refiere a una negación de la providencia de Dios. De quien niega cualquier atributo esencial, se puede decir que niega la existencia de Dios. Ninguna naturaleza puede subsistir sin las perfecciones esenciales a esa naturaleza, ni se puede concebir a Dios sin él. El apóstol nos dice que los gentiles estaban sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Así que en cierto sentido, todos los incrédulos pueden ser llamados ateos, porque al rechazar al mediador designado por Dios, rechazan a Dios que lo designó a él. El título de ateo pertenece no solo a quienes niegan la existencia de Dios o a quienes desprecian todo sentido de una deidad y quisieran arrancar de sus almas la conciencia y la reverencia a Dios. Pertenece también a quienes no rinden el debido culto a Dios, a quienes adoran a muchos dioses o a quienes adoran a un solo Dios de una manera falsa y supersticiosa, cuando no tienen conceptos correctos de Dios ni tienen la intención de adorarlo de acuerdo con la excelencia de su naturaleza. Todos aquellos que no se preocupan por ninguna religión en particular son de este carácter. Aunque reconocen a un Dios en general, están dispuestos a reconocer a cualquier Dios que tienen la intención de adorarlo de acuerdo con la excelencia de su naturaleza. Todos aquellos que no se preocupan por ninguna religión en particular son de este carácter. Aunque reconocen a un Dios en general, están dispuestos a reconocer a cualquier Dios que sea acuñado por las autoridades bajo las cuales viven. Los gentiles estaban sin Dios en el mundo, sin la verdadera noción de Dios, aunque tenían un Dios de su propia invención. Este ateísmo general o práctico es natural a los hombres. Número 1. No es natural por naturaleza creada, sino por naturaleza corrupta. Es contra la naturaleza, pues la naturaleza surgió de la mano de Dios. Pero es universalmente natural, pues la naturaleza ha sido infectada por el aliento de la serpiente. La falta de la debida consideración a Dios o las tergiversaciones de su naturaleza son tan agradables a la naturaleza corrupta como el rechazo de la existencia de un Dios es contrario a la razón común. Número 2. Es universalmente natural. Los malvados se desvían desde la matriz. Salmo 58:3. Se descarrían desde que nacen. Su veneno es como veneno de serpiente. Versículos 3 y 4. Los malvados. ¿Y quién por su nacimiento tiene un título mejor? Se desvían de los dictados de Dios y de la regla de su creación desde que nacen. Su veneno es como el veneno de una serpiente, que es radicalmente el mismo en todos los de la misma especie. Es seminal y fundamental en todos los hombres, aunque Dios puede restringirlo más en algunos que en otros.
Este principio recorre toda la corriente de la naturaleza. La inclinación natural del corazón de cada hombre es alejarse de Dios. Cuando intentamos hacer algo que agrada a Dios, es como escalar una colina en contra de la naturaleza. Cuando algo le desagrada, es como una corriente que corre por el canal en su curso natural. ¿Con qué suavidad nos hundimos naturalmente en aquello que nos coloca a una mayor distancia de Dios? No hay un sentido activo, potente y eficaz de un Dios por naturaleza. El gran apóstol cita el texto para verificar la acusación que hizo contra toda la humanidad. Romanos 3:9 al 12. En su interpretación, los judíos, que poseían un solo Dios y eran dignificados con privilegios especiales, así como los gentiles, que mantenían muchos dioses, están incluidos en esta descripción. Él acusa a todos porque todos, cada uno de ellos, estaban bajo pecado. No hay quien busque a Dios, versículo 11, y en el versículo agrega, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Romanos 3:19, para que nadie pensara que él incluía solo a los gentiles y eximía a los judíos de esta descripción. La lepra del ateísmo había infectado a toda la masa de la naturaleza humana. Ningún hombre entre los judíos o los gentiles buscaba naturalmente a Dios, y por lo tanto, todos estaban vacíos de cualquier chispa del sentido práctico de la deidad. Los efectos de este ateísmo no son en todos externamente de igual tamaño. Sin embargo, en su fundamento y raíz no hay ni un pelo de diferencia entre los mejores y los peores hombres que jamás caminaron sobre el mundo. La distinción se establece o en la gracia común, que la limita y la suprime, o en la gracia especial, que la mata y la crucifica. Está en todos, ya sea triunfante o militante, reinante o depuesto. Nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios como su regla, como su fin, como su felicidad, que es una deuda que la criatura naturalmente debe a Dios. No desea ninguna comunión con Dios. Pone su felicidad en cualquier cosa inferior a Dios. Prefiere todo antes que a Él. Glorifica todo lo que está por encima de Él. No se deleita en conocerlo. No tiene en cuenta los caminos que conducen a Él. Ama su propia inmundicia más que la santidad de Dios. La facultad más noble del hombre es su entendimiento, en el cual son visibles los vestigios restantes de la imagen de Dios. La sabiduría es la operación más elevada de esa facultad. Pero a juicio del Espíritu de Dios, la sabiduría del hombre es diabólica, mientras sea terrenal y sensual. Santiago 3:15. Y la sabiduría del mejor hombre no es mejor por naturaleza. Una legión de espíritus impuros la posee. Es diabólica como el diablo, quien aunque cree que hay un Dios, actúa como si no lo hubiera y desea no tener un superior que le prescriba una ley e inflija el castigo que sus crímenes han merecido. Por eso se dice que el veneno del hombre por naturaleza es como el veneno de una serpiente, aludiendo a esa tentación serpentina que primero infectó a la humanidad y cambió la naturaleza del hombre a la semejanza del diablo. Salmo 58:4. La armonía del mundo presenta a los hombres no solo la noticia de la existencia de un Dios, sino que lanza a sus mentes algunas observaciones de su poder y eternidad. Pero los pensamientos y razonamientos del hombre son tan corruptos que bien pueden llamarse diabólicos, y tan contrarios a la perfección de Dios y a la ley original de su naturaleza como lo son las acciones del diablo. Puesto que todo hombre natural es hijo del diablo y es movido a la acción por el espíritu diabólico, debe tener esa naturaleza que tiene su padre, aunque el descubrimiento pleno de ella pueda verse restringido por diversas circunstancias. Efesios 2:2. Para concluir, aunque ningún hombre
o al menos muy pocos, llegan a la conclusión positiva en su corazón de que no hay Dios. Sin embargo, ningún hombre tiene naturalmente en su corazón ninguna reverencia por Dios. En general, antes de llegar a una prueba particular, tomo algunas proposiciones. Proposición 1. Las acciones prueban más que las palabras. El testimonio de las obras es más fuerte y claro que el de las palabras, y la estructura del corazón de los hombres debe medirse más por lo que hacen que por lo que dicen. Todas las impiedades externas son las ramas del ateísmo en la raíz de nuestra naturaleza, así como todas las llagas infecciosas son expresiones del contagio en la sangre. Las prácticas de los hombres son los mejores índices de sus principios. La corriente de la vida de un hombre es la contraparte de la estructura de su corazón. ¿Quién puede negar el ateísmo en el corazón, cuando tanto es visible en la vida? Una negación práctica de Dios es peor que una verbal, porque los hechos suelen tener más deliberación que las palabras. Las palabras pueden ser el fruto de una pasión, pero un conjunto de malas acciones son el fruto y la evidencia de un principio maligno predominante en el corazón. Son más merecidamente llamados ateos aquellos que reconocen a un Dios y caminan como si no hubiera ninguno, que aquellos, si es que puede haberlos, que niegan a un Dios y caminan como si lo hubiera. El sentido de Dios en el corazón estallaría en la vida. Donde no hay reverencia a Dios en la vida, se concluye fácilmente que hay menos en el corazón. Las llamas que salen de una casa revelan que el fuego es mucho más fuerte y más feroz en el interior. El apóstol juzga a quienes prestaban atención a las fábulas judías como negadores de Dios, aunque no los acusa de ninguna profanación notoria. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Tito 1:16. Se jactaban de ser santos. El apóstol los llama abominables. Se jactaban de cumplir la ley. El apóstol los llama desobedientes. Había más negación de Dios en sus obras que reconocimiento de Dios en sus palabras. No se puede decir con propiedad que los que no tienen a Dios en sus pensamientos, ni en sus lenguas, ni en sus obras lo reconozcan. Proposición 2. Todo pecado se basa en el ateísmo secreto. El ateísmo es el espíritu de todo pecado. Aunque varios pecados pueden estar en desacuerdo entre sí, sin embargo, como Herodes y Pilato contra Cristo, se unen de la mano contra Dios. Aunque las concupiscencias y los placeres son diversos, sin embargo están unidos en la desobediencia a Él. Tito 3:3. Todas las inclinaciones malvadas del corazón, los movimientos de lucha, las quejas secretas, las confidencias autocomplacientes, la envidia, la ambición y la venganza son chispas de este fuego latente. El lenguaje de cada uno de ellos es: quiero ser mi propio Señor y no quiero un Dios superior a mí. La variedad de pecados contra la primera y la segunda tabla, el descuido de Dios y la violencia contra el hombre, se derivan de esto en el texto. Primero, el necio dice en su corazón, y luego sigue una legión de demonios. Así como todas las acciones virtuosas surgen de un reconocimiento de Dios, así también todas las acciones corruptas surgen de una negación latente de Él. Con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6. Al no tener en cuenta a Dios, los hombres se precipitan hacia el mal. En los pecados de omisión, no reconocemos a Dios al descuidar el cumplimiento de lo que Él manda. En los pecados de comisión, ponemos alguna lujuria en el lugar de Dios y le rendimos el homenaje que se le debe a nuestro Creador. Negamos su soberanía cuando violamos sus leyes. Deshonramos su santidad cuando arrojamos nuestra inmundicia delante de su rostro. Despreciamos su sabiduría cuando establecemos otra regla como guía de nuestras acciones en lugar de la ley que Él ha fijado.
Despreciamos su suficiencia cuando preferimos la satisfacción en el pecado antes que la felicidad en él solo. Y menospreciamos su bondad cuando juzgamos que no es lo suficientemente fuerte como para atraernos hacia él. Todo pecado invade los derechos de Dios y lo despoja de una u otra de sus perfecciones. Es una burla de Dios como si Él no fuera Dios, como si Él no fuera el supremo creador y benefactor del mundo, como si no tuviéramos nuestro ser de Él, como si el aire que respiramos, el alimento con el que vivimos, fueran nuestros por derecho de supremacía, no de donación. Proposición 3. El pecado implica que Dios es indigno de existir. Todo pecado es una especie de maldición a Dios en el corazón. Job 1:5. Un objetivo de destrucción del ser de Dios, no en realidad, sino virtualmente. No en la intención de cada pecador, sino en la naturaleza de cada pecado. La lujuria que incita al hombre a quebrantar su ley, lo incitaría a aniquilar su ser, si estuviera en su poder. En cada pecado, el hombre aspira a establecer su propia voluntad como su regla y su propia gloria como el fin de sus acciones, en contra de la voluntad y la gloria de Dios. Al pecado se le llama dar la espalda a Dios. Jeremías 32:33. Dar coces contra él. Deuteronomio 32:15. Como si él fuera menos digno que el más bajo mendigo. ¿Qué mayor desprecio se puede mostrar hacia la persona más baja y vil que darle la espalda, levantar el calcañar y empujarlo lejos con indignación? Todas estas acciones, aunque significan que tal persona existe, también testifican que no es digna de existir, que no es útil en el mundo y que sería mejor si el mundo se deshiciera de ella. Todo pecado contra el conocimiento se llama reproche a Dios. Números 15:10 y Ezequiel 20:27. El reproche dice que un hombre no es digno de ser admitido en compañía. Por naturaleza, juzgamos a Dios como no apto para conversar con Él. Dios es el término que rechaza un pecador. Pecado es el término al que recurre. Esto implica una mayor excelencia percibida en la naturaleza del pecado que en la naturaleza de Dios. Quien piensa que la noción de una deidad no es digna de ser albergada en su mente mediante una meditación cálida implica que no le importa si Dios tiene o no un ser. No quieren tener a Dios en su conocimiento. Romanos 1:28. La descripción de las naciones del mundo, que yacen en las ruinas de la caída de Adán y en los restos de esa rebelión, es que no conocen a Dios. Se olvidan de Dios, como si no hubiera tal ser por encima de ellas. En verdad, quien hace las obras del diablo confiesa que éste es más digno de ser observado y, en consecuencia, de ser que Dios, cuya naturaleza olvida y cuya presencia aborrece. Proposición 4. Todo pecado haría de Dios un ser necio e impuro. Muchos transgresores consideran que sus actos, que son contrarios a la ley de Dios, son sabios y buenos. Si es así, la ley contra la cual se comprometen debe ser a la vez tonta e impura. ¿Qué reflejo hace eso del legislador? La ley moral no es propiamente un mero acto de la voluntad de Dios considerada en sí misma, ni un edicto tiránico, sino que manda lo que es bueno por su propia naturaleza y prohíbe lo que es malo por su propia naturaleza. Por lo tanto, es un acto de su sabiduría y justicia, el resultado de su sabio consejo y un extracto de su naturaleza pura. Todas las leyes de los legisladores justos no son sólo actos de su voluntad, sino de una voluntad gobernada por la razón y la justicia, y para el bien del público del que son conservadores. Si los mandamientos morales de Dios fueran sólo actos de su voluntad y no tuvieran una necesidad, una razón y una bondad intrínsecas,
Dios podría haber ordenado todo lo contrario y haber hecho una ley contraria, por la cual lo que ahora llamamos vicio podría haber sido canonizado como virtud. Pero si se hubiera ordenado el asesinato, el adulterio y el saqueo en lugar de lo contrario, Dios habría destruido su propia creación. Habría actuado contra las reglas de la bondad y el orden, y habría sido un gobernador injusto y tiránico del mundo. La sociedad pública se habría hecho pedazos, y el mundo se habría convertido en un caos y en un burdel. Puesto que todo pecado es contra la ley de Dios, toda desobediencia niega la sabiduría y la santa justicia de la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de esto, sino que Dios es visto como necio e injusto? Como se dijo antes, los pecados de presunción se llaman reproches a Dios. El alma que hace algo con soberbia afrenta al Señor. Números 15:30. Todos los reproches a Dios deben implicar una acusación de injusticia o de ignorancia. Si es de injusticia, es una negación de su santidad. Si es de ignorancia, es una mancha en su sabiduría. Si las leyes de Dios no fueran sabias y santas, Dios no las ordenaría. Y si lo son, negamos la sabiduría y santidad infinitas en Dios al no cumplirlas. Cuando un hombre no cree en las promesas de Dios, lo hace mentiroso. Primera de Juan 5:10. Así que quien desobedece a un Dios sabio y santo, lo hace culpable de necedad o de injusticia. Ahora, supongamos que usted conociera a un ateo absoluto, que negara la existencia de un Dios, pero que tuviera una vida libre de toda contaminación notoria. Lo consideraría tan malo como el otro, que reconoce la existencia de Dios, pero, por su forma de actuar, le imputa a Dios una imputación tan negra de necedad e impureza. Proposición 5. El pecado pretende hacer de Dios el ser más miserable. El pecado no es otra cosa que una oposición a la voluntad de Dios. Ninguna criatura contradice tanto la voluntad de Dios como los demonios y los hombres. No hay nada bajo los cielos contra lo que los afectos humanos se opongan más rotundamente que contra Dios. Hay desprecio por Él en todas las facultades del hombre. Nuestras almas son tan reacias a conocerlo como nuestras voluntades son reacias a seguirlo. La mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8:7. Es cierto que la voluntad de Dios no puede ser obstaculizada eficazmente, porque entonces Dios no sería supremamente bendecido, sino infeliz y miserable. Toda miseria surge de la falta de lo que una naturaleza particular quiere y debe tener. Además, si algo pudiera frustrar la voluntad de Dios, sería superior a Él. Dios no sería omnipotente y perdería la perfección de la deidad, y en consecuencia, la deidad misma. Pero el pecado es una contradicción con la voluntad de la revelación de Dios, con la voluntad de su precepto. Naturalmente, aspira a la superioridad sobre Dios y quiere usurpar su omnipotencia y privarlo de su bienaventuranza. Si Dios no tuviera el poder infinito para convertir los designios del pecado en su propia gloria, la voluntad del pecado prevalecería y Dios estaría totalmente privado de su bienaventuranza. El pecado procura someter a Dios a la voluntad de los hombres. Me hiciste servir a tus pecados. Isaías 43:24. El pecado procura someter al Dios bendito a la lujuria de cada persona del mundo. Proposición 6. Los hombres desearían que Dios no existiera dot los hombres. En algunas circunstancias, a veces desean que Dios no exista. Algunos piensan que este es el significado del texto. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Muchos manipulan sus propios corazones para persuadirse de que no hay Dios, y cuando no pueden hacerlo,
desean que no exista. Los hombres tienen naturalmente cierta conciencia de pecado y cierta conciencia de justicia. Conocen el juicio de Dios, Romanos 1:32, y conocen el demérito del pecado, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Cuál es la consecuencia de esto sino el temor al castigo? ¿Y cuál es el resultado de ese temor, sino el deseo de que el juez no esté dispuesto o no pueda vindicar el honor de su ley violada? Cuando Dios es el objeto de tal deseo, es virtualmente una desdivinización de él. No poder castigar es ser impotente. No estar dispuesto a castigar es ser injusto. Ambas son imperfecciones incompatibles con Dios. El temor de Dios es natural en todos los hombres. No es el temor de ofenderlo, sino el temor de ser castigados por él. El deseo de la extinción de Dios crece en los hombres según el grado de temor que tienen de su justa venganza. Aunque tal deseo alcanza su máximo apogeo solo en los condenados en el infierno, sin embargo, tiene sus sobresaltos y movimientos en las conciencias asustadas y despiertas en la tierra. Entre quienes desean que no existiera Dios o que Dios fuera destruido, se incluyen siguientes. 1. Siguientes. Las conciencias aterrorizadas no ven más que motivos para temer. Como han vivido fuera de los límites de la ley, temen caer bajo el golpe de su justicia. El temor desea la destrucción de lo que cree que es perjudicial. Y todo malvado angustiado de espíritu quisiera quitarle la vida a Dios, si estuviera al alcance de su poder. Se libraría de sus temores destruyendo a su vengador. 2. Las personas depravadas tienen a veces tales deseos, puesto que el hombre está tan profundamente enamorado del pecado que lo considera el bien más estimable, no puede dejar de desear la abolición de la ley que lo restringe y el cambio del legislador que lo promulgó. Desean con tanta certeza que Dios no tenga una voluntad santa para ordenarles, como las almas desesperadas desean que Dios no tenga una voluntad justa para castigarlas. 3. Algunos cumplen deberes externos solo por un principio de temor servil. Cumplen los deberes que la ley ordena con los sentimientos de los esclavos que realizan su trabajo penoso. Se ven obligados a cumplir sus deberes solo por consideraciones del látigo y el garrote. Por lo tanto, como lo hacen de mala gana y murmuran en secreto mientras parecen obedecer, desearían que se les recordaran las órdenes y que el amo que las ordena estuviera en otro mundo. El espíritu de adopción hace que los hombres actúen hacia Dios como un padre. Un espíritu de esclavitud solo lo ve como un juez. Ahora, apelemos a nosotros mismos y examinemos nuestras propias conciencias. ¿Nos hemos complacido alguna vez en pensar cuán felices seríamos, cuán libres en nuestros vanos placeres, si no hubiera Dios? ¿No hemos deseado ser nuestros propios amos sin control, sujetos a ninguna ley excepto la nuestra y guiados por ninguna voluntad excepto la de la carne? ¿Nos hemos enfurecido alguna vez contra Dios bajo su mano aflictiva? ¿Alguna vez hemos deseado que Dios fuera despojado de su santa voluntad de mandar y de su justa voluntad de castigar? Esto es suficiente para las proposiciones generales. Para prueba de esto, considérense estas dos evidencias generales. El hombre quiere erigirse, primero, en su propia regla, y segundo, en su propio fin y felicidad. Punto número 2. El hombre, su propio fin y su felicidad. La segunda cosa principal. Así como el hombre sería su propia ley, así también sería su propio fin y felicidad en oposición a Dios. Aquí se tratarán cuatro cosas. 1. El hombre querría hacer de sí mismo su propio fin y felicidad. 2.
Él haría de cualquier cosa su fin y felicidad antes que Dios. 3. Se convertiría en el fin de todas las criaturas. 4. Se convertiría en el fin de Dios. Número 1. El hombre querría hacer de sí mismo su propio fin y felicidad. Así como Dios debe ser considerado la primera causa de nuestra dependencia de Él, así también debe ser nuestro último fin en nuestro disfrute de Él. Cuando confiamos en nosotros mismos, lo rechazamos como la primera causa, y cuando actuamos por nosotros mismos y esperamos una bienaventuranza de nosotros mismos, lo rechazamos como el bien supremo y el último fin. Esto es innegablemente una especie de ateísmo. El hombre, como criatura superior a las demás, no fue hecho para glorificar a Dios solo materialmente, como lo fueron los animales, las plantas y otras obras del poder divino. Más bien, el hombre fue hecho una criatura racional, para honrar a Dios intencionalmente mediante la obediencia a su gobierno, la dependencia de su bondad y el celo por su gloria. Por lo tanto, el hombre desprecia a Dios tanto cuando se establece a sí mismo como su propio fin, como cuando se considera a sí mismo como su propia ley. En primer lugar, el amor propio y el hombre que se hace su propio fin. Hay tres tipos de amor propio. El amor natural, que por ley natural nos es común a las demás criaturas, tanto inanimadas como animadas, y que está tan íntimamente ligado a la naturaleza de cada criatura que no puede disolverse sino con la disolución de la naturaleza misma. La sabiduría y bondad de Dios no han creado una naturaleza antinatural, ni han ordenado nada antinatural. Cuando nos manda sacrificarnos y entregar nuestra vida por Él, no es sin la promesa de un estado más noble a cambio de lo que perdemos. Este amor propio no solo es loable, sino necesario, como regla para medir el deber que debemos al prójimo. No podemos amar al prójimo como a nosotros mismos si no nos amamos primero a nosotros mismos. Dios ha implantado este amor propio en nuestra naturaleza y hace de este principio natural la medida de nuestro afecto a toda la humanidad de la misma sangre que nosotros. 2. El amor carnal a sí mismo. Esto se manifiesta cuando el hombre se ama a sí mismo por encima de Dios, en oposición a Dios o con desprecio por Dios. Es cuando nuestros pensamientos, afectos y designios se centran solo en nuestro propio interés carnal. Despojamos a Dios de su honor y lo regalamos a nosotros mismos. Así, el amor natural a sí mismo, bueno en sí mismo, se vuelve criminal por su exceso cuando quisiera ser superior y no subordinado a Dios. Tercero, el amor propio lleno de gracia. Esto se manifiesta cuando nos amamos a nosotros mismos por fines superiores a nuestra naturaleza como criaturas. Nos amamos a nosotros mismos en sumisión a la gloria de Dios. Esta es una reducción de la criatura rebelde a su verdadero y feliz orden. Por lo tanto, se dice que el cristiano fue creado en Cristo para buenas obras. Efesios 2:10. Como todas las criaturas fueron creadas no solo para sí mismas, sino para el honor de Dios, así también la gracia de la nueva creación lleva al hombre a responder a este fin y a ordenar todas sus operaciones para el honor de Dios y su agrado. El primero proviene de la naturaleza, el segundo del pecado, el tercero de la gracia. El primero es implantado por la creación, el segundo por la corrupción, el tercero por la operación poderosa de la gracia. El amor carnal propio se erige en el lugar de Dios como nuestro último fin, como el mar en el que desembocan todas las pequeñas y grandes corrientes de nuestras acciones. Este amor propio es natural, se adhiere tan cerca de nosotros como nuestras almas. Es tan natural como el pecado, el fundamento de todo el mal en el mundo. Así como el aborrecimiento de uno mismo es la primera piedra que se pone en la conversión, así también un amor propio desordenado
fue la primera entrada a toda iniquidad. Así como la gracia es un ascenso desde uno mismo hasta el centro en Dios, así también el pecado es un alejamiento de Dios hacia el fango de un egoísmo carnal. ¿Qué es la ira sino la defensa de uno mismo contra algún mal real o imaginario? ¿De dónde viene la envidia sino del amor propio afligido por su propia falta a la vista del goce de otro? ¿Qué es la impaciencia sino el pesar de que uno no recibe lo que necesita tan rápidamente como desearíamos? ¿Qué es el orgullo sino un sentido de autoestima, un deseo de tener un yo de una elevación superior a la de los demás? ¿Qué es la embriaguez sino buscar satisfacción para el yo sensual en los despojos de la razón? Ningún pecado se comete como pecado, sino como una forma de satisfacer al yo. El pecado puede ser llamado el yo del hombre, porque es la forma que se extiende por todas las partes de nuestra alma. El entendimiento no acepta nada falso, sino bajo la noción de verdad. La voluntad no acepta nada malo, sino bajo la noción de bien. Pero la regla por la que medimos la verdad y la bondad del objeto no es la palabra infalible, sino las inclinaciones del yo, cuya satisfacción es el objetivo de toda nuestra vida. El pecado y el yo son uno solo. Lo que en un lugar se llama vivir para pecar, Romanos 6, en otro se llama vivir para uno mismo, para que los que viven no vivan para sí mismos, segunda de Corintios 5:15. Y por eso, tanto las palabras hebreas como las griegas que se usan en las escrituras para expresar pecado significan propiamente errar el blanco y desviarse del objetivo al que deben dirigirse todas nuestras acciones, la gloria de Dios. Cuando dejamos de amarnos a nosotros mismos, dejamos de amar a Dios. Por eso, cuando el salmista dice que no hubo nadie que buscara a Dios como su fin último, inmediatamente añade, todos se desviaron de su verdadero objetivo, y por lo tanto se volvieron inmundos. Salmo 14:3. Puesto que es natural, también es universal. No buscar a Dios es tan universal como nuestra ignorancia de Él. Todo hombre en estado natural tiene esto predominante. Todo hombre renovado de este lado del cielo lo tiene parcialmente. El hombre natural lo tiene floreciente, el renovado lo tiene luchando. Apuntar a la gloria de Dios como el fin principal y no vivir para nosotros mismos es la mayor marca de la restauración de la imagen divina, segunda de Corintios 5:15, y la conformidad con Cristo. Él no se glorificó a sí mismo, Hebreos 5:5, sino al Padre, Juan 17:14. Por lo tanto, todo hombre que se revuelca en el fango de la naturaleza corrupta rinde homenaje a sí mismo. Como un hombre renovado es afectado por el honor de Dios. El Espíritu Santo no excluye a nadie de este crimen. Todos buscan su propio interés. Filipenses 2:21. Es raro que miren más allá de sí mismos. Cualquiera que sea el tema inmediato de sus pensamientos e indagaciones, el fin y la meta más altos son su beneficio, su honor o su placer. Sea lo que sea que posea inmediatamente la mente y la voluntad, el yo se sienta como una reina, blande el cetro y ordena las cosas a tal ritmo que Dios queda excluido y no puede encontrar lugar en todos sus pensamientos. El malvado, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No está Dios en todos sus pensamientos. Salmo 10:4. Todo el pequeño mundo del hombre está tan inundado por un diluvio del yo que la paloma, la gloria del Creador, no puede encontrar lugar donde poner el pie. Si el hombre alguna vez le da entrada, es para disfrazar y servir a algún proyecto carnal. El poder de este principio es lo que hace que la conversión sea tan difícil.
No hay mayor placer para un alma creyente que entregarse a Dios, ni mayor deseo en ella que el de tener una voluntad firme para servir a los designios del honor de Dios. De la misma manera, no hay mayor tormento para un hombre malvado que desprenderse de sus fines carnales y depositar el dagón del yo a los pies del arca. Primera de Samuel 5:3. El amor propio y la opinión propia en los fariseos obstaculizaron su recepción de la verdad. Buscaban el honor de los demás y no el honor que viene de Dios. Juan 5:44. Se transforma en el ejercicio de las virtudes morales, se mezcla con nuestra caridad, Mateo 6:12, y encuentra alimento en las cenizas del martirio, Primera de Corintios 13:3. Ejemplos de hombres que se hacen a sí mismos sus propios fines. Este hacernos nuestro propio fin se manifestará en algunas cosas. Primero, en el frecuente aplauso de uno mismo y en los pensamientos de importancia personal. No hay nada más común en la naturaleza humana que el enamorarse de sus propias perfecciones, adquisiciones o acciones. La mayoría piensa de sí misma por encima de lo que debería pensar. Romanos 12:3-4. Pocos piensan de sí mismos con tanta humildad como deberían pensar. Esto nos pega tan cerca como a nuestra piel. Como la humildad es la belleza de la gracia, esta es la tierra más sucia de la naturaleza. Nuestros pensamientos corren más deliciosamente por la senda de nuestras propias perfecciones que por la excelencia de Dios. Cuando encontramos algo de aparente valor que podría hacernos brillar a los ojos del mundo, con cuánta alegría nos abrazamos a nosotros mismos. Cuando los hombres han descartado la grosera profanidad y han contenido sus aguas, la fuente de corrupción de la que brotaron se hinchará más en su interior. Se aplaudirán a sí mismos por su propia reforma, sin reconocer sus debilidades ni desear la ayuda de Dios para seguir progresando. Te doy gracias porque no soy como este publicano. Lucas 18:11. La autorreflexión con desprecio hacia el prójimo, más que con compasión, es frecuente en todo fariseo. Es a partir de este principio que estamos naturalmente tan dispuestos a compararnos con los que están por debajo de nosotros, en lugar de con los que están por encima de nosotros. A menudo pensamos que los que están por encima de nosotros son inferiores a nosotros. Los bondadosos autores de las Escrituras estaban muy lejos de esto. Cuando fueron guiados por el Espíritu de Dios y llenos de un sentido de Él, en lugar de aplaudirse a sí mismos, publicaron sus propias faltas a los ojos de todo el mundo. Segundo, al atribuir la gloria de lo que hacemos o tenemos a nosotros mismos, a nuestra propia sabiduría, poder y virtud. ¿Cómo se jacta Nabucodonosor al ver a Babilonia, que él había erigido para que fuera la cabeza de tan gran imperio? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Daniel 4:30. Se pavonea en su palacio como si no hubiera otro Dios en el mundo que él mismo. Considera a Babilonia como su cielo y a sí mismo como su ídolo, como si él fuera todo y Dios nada. Cuando algo sale bien, estamos dispuestos a atribuirlo a nuestra propia prudencia e industria. Si encontramos oposición, nos enojamos con los astros, la mala fortuna y las causas secundarias, y a veces con Dios, sin reconocer ningún defecto en nosotros mismos. En la medida en que sacrificamos nuestro propio crédito, la destreza de nuestras manos o la sagacidad de nuestro ingenio, le quitamos mérito a Dios. Tercero, en desear doctrinas que nos agraden a nosotros mismos. No podemos soportar oír nada que se oponga a la carne, aunque el sabio nos dice, mejor es oír la reprensión de los sabios que la canción de los necios. Eclesiastés 7:5. Si Micaías le declara a Acab el mal que le espera, Amón, el gobernador, recibirá órdenes de encerrarlo en un calabozo. Primera de Reyes 22:26.
Tan pronto como el fuego se apodera de la materia combustible, la furia se enciende si tan solo se pellizca al yo. Cuarto, en estar muy preocupados por los daños que nos infligen a nosotros mismos y poco o nada preocupados por los daños que le infligen a Dios. Esto se ve a menudo cuando la violación de la autoridad de Dios y la mancha de nuestra propia reputación van de la mano. Nos preocupamos más por lo que nos deshonra a nosotros que por lo que deshonra a Dios. Cuando Saúl transgredió, quiso que Samuel volviera a preservar su propio honor ante los ancianos, en lugar de entristecerse por haber quebrantado el mandato de Dios. Primera de Samuel 15:30. Quinto, en confiar en nosotros mismos cuando consultamos nuestra propia sabiduría más que preguntarle a Dios y pedirle permiso. Intentamos hacer cosas con la fuerza de nuestra propia cabeza y habilidades, y confiamos en nuestra propia industria, sin acudir a Dios en busca de dirección, bendición y éxito. Reclamamos el privilegio de la deidad y nos hacemos dioses. La confianza en nosotros mismos es deserción de Dios. Jeremías 17:5. Ahora bien, no debemos descuidar la razón y las habilidades que Dios nos ha dado. No debemos necesariamente pasar más tiempo en oración que en consultar sobre nuestros asuntos, sino más bien debemos mezclar nuestras propias intenciones en los negocios con oraciones jaculatorias al cielo y llevar a Dios con nosotros en cada actividad. Pero al mismo tiempo, ciertamente es una idolatría del yo cuando somos más diligentes en prestar atención a nuestra propia inteligencia que fervientes en nuestra búsqueda de Dios. 6. En el servicio que damos al yo carnal contra la luz de nuestra propia conciencia. Vemos esto cuando los hombres de cuidadosa razón y clara sabiduría natural son esclavos voluntarios de sus propias concupiscencias, reman contra la corriente de su propia conciencia y sirven al yo carnal con una vergonzosa y penosa tarea. Hacen del yo carnal su Dios, sacrifican todos los sentimientos de virtud y la tranquilidad de sus vidas al placer, el honor y la satisfacción del yo carnal. Esto es prostituir al representante de Dios, la conciencia, a los afectos carnales. Tienen los ojos cerrados a su luz y sus oídos sordos a su voz, pero están abiertos al más mínimo aliento y susurro del yo, una deuda que la criatura tiene supremamente con Dios. ¿Cómo es esto ateísmo? Se podría decir mucho más, pero veamos qué ateísmo se esconde en esto y cómo atenta contra el honor de Dios. Primero, usurpa la prerrogativa de Dios. Es prerrogativa de Dios ser su propio fin y actuar para su propia gloria, porque no hay nada superior a Él en excelencia y bondad por lo que actuar. Él no obtuvo su ser de nada fuera de sí mismo. Nada lo obliga a actuar por nada más que por sí mismo. Hacer de nosotros mismos nuestro fin último es rivalizar con Dios como el bien supremo y la bienaventuranza para Él, como si fuéramos nuestro propio principio, el autor de nuestro propio ser, y no estuviéramos obligados a un poder superior a nosotros mismos por lo que somos y tenemos. Cuando nos amamos solo a nosotros mismos y no actuamos por ningún otro fin que no sea el nuestro, nos investimos del dominio que es el derecho de Dios y le quitamos la corona de su cabeza. Segundo, desestima a Dios. Cuando nos ponemos a nosotros mismos como fin, estamos diciendo claramente que Dios no es nuestra felicidad. El hombre no puede deshonrar a Dios más que al referir a su propia gloria lo que Dios hizo para su alabanza. Solo Dios tiene derecho a la gloria y a la alabanza de lo que Él ha hecho, y nadie más. El hombre cambia la gloria del Dios incorruptible en una imagen corruptible. Romanos 1:23. Tercero, es una destrucción de Dios en la medida de nuestras posibilidades. Ponernos a nosotros mismos como nuestro fin anula la verdadera deidad. Al rendirnos el respeto y el honor que merecemos a Dios, hacemos que el verdadero Dios no sea Dios.
Quien se hace rey sobre los derechos y territorios de su príncipe, manifiesta su intención de expulsarlo de su gobierno. Elegirnos a nosotros mismos como nuestro fin es desdivinizar a Dios, ya que ser el fin último de una criatura racional es un derecho de Dios. Por lo tanto, no poner a Dios sino a nosotros mismos siempre por delante es reconocer que no hay otro ser que nosotros mismos como Dios. 2. El hombre haría de cualquier cosa su fin y su felicidad antes que de Dios. El fin es tan necesario para todas nuestras acciones que quien no se proponga un fin para sí mismo no merece ser llamado criatura racional. Esta es la distinción entre las criaturas racionales y las demás. Las criaturas racionales actúan con intención formal, mientras que las demás criaturas tienden a su fin por instinto natural. Las demás criaturas son movidas por naturaleza, a lo que las criaturas racionales deben ser movidas por la razón. Por lo tanto, cuando un hombre actúa por un fin que no le fue previsto por la ley de su creación, o un fin que no es adecuado a las nobles facultades de su alma, actúa contra Dios, trastorna su orden y no merece mejor título que el de ateo. ¿Cómo hacemos que algo sea nuestro fin? Se puede decir que un hombre hace de una cosa su fin último y su bien principal de dos maneras. 1. Formalmente. Cuando el hombre juzga que tal o cual cosa es su bien supremo y dirige todo hacia él. El hombre no juzga formalmente que el pecado sea bueno, ni que cualquier objeto que sea el incentivo del pecado sea su fin último. No puede juzgar que el pecado sea bueno mientras tenga el ejercicio de sus facultades racionales. Segundo, virtual e implícitamente. Cuando ama algo en contra del mandato de Dios, cuando, por sus acciones habituales, prefiere el disfrute de algo antes que a Dios, cuando dedica más fuerzas y más tiempo a conseguirlo que a cumplir el verdadero fin de su creación, cuando actúa como si algo inferior a Dios pudiera hacerlo feliz sin Dios, o como si Dios no pudiera hacerlo feliz sin la adición de algo más. Así, el glotón hace un Dios de sus exquisiteces, el ambicioso de sus honores, el indulgente de su lujuria y el codicioso de su riqueza. No creen que su felicidad resida en Dios, que hizo el mundo, sino en el placer o el beneficio que han convertido en su Dios. En este sentido, aunque un objeto creado sea el término inmediato y subordinado al que nos dirigimos, sin embargo, principal y finalmente, el afecto hacia él termina en el yo. Naturalmente, no apreciamos nada excepto lo que afecta a nuestros sentidos o se mezcla con alguna promesa de ventaja para nosotros. Ejemplos de cómo hacer de las cosas creadas nuestro fin. Esto se ve en que pensamos menos en Dios que en cualquier otra cosa. Si pensáramos que Dios es nuestro bien supremo y nuestro fin más elevado, ¿le escatimaríamos el esfuerzo de pensar en Él durante unos días? Los viajeros piensan con frecuencia en su destino, pero nuestros pensamientos se dirigen a nuevas adquisiciones de riquezas, a criar a nuestras familias, a vengar los agravios que nos han hecho y a mejorar nuestra reputación. Las nimiedades nos poseen. Dios no está en todos nuestros pensamientos, Salmo 10:4, y rara vez es el único objeto de ellos. Tenemos pensamientos duraderos de cosas transitorias y pensamientos fugaces de lo que es un bien duradero y eterno. El pacto de gracia obliga todo el corazón a Dios y evita que cualquier otra cosa lo absorba. Pero cuán extrañas son las almas de la mayoría de los hombres para Dios. Aunque tenemos el conocimiento de Él por creación, sin embargo, Él es en su mayor parte un Dios desconocido, porque no nos deleitamos en Él. 2. En la búsqueda codiciosa de las cosas del mundo. Cuando buscamos las riquezas o la reputación mundanas más que las riquezas de la gracia o el favor de Dios.
Cuando imaginamos neciamente que nuestra felicidad consiste en ellas, preferimos la tierra antes que el cielo, cisternas rotas que no pueden retener agua antes que una fuente de gloria y bienaventuranza que siempre brota. Como si hubiera un defecto en Dios, no podemos contentarnos con Él como nuestra porción sin añadir algo inferior a Él. El apóstol da a la avaricia el título de idolatría y al avaro el título de idólatra. Colosenses 3:5 y Efesios 5:5. 3. En una fuerte adicción a los placeres físicos. Filipenses 3:19. Los hombres hacen de su vientre su Dios cuando degradan sus facultades superiores para aspirar a la satisfacción del apetito físico como su principal felicidad. Los hombres rechazan abierta e incuestionablemente a Dios como su fin último cuando están constantemente ideando nuevos métodos para satisfacer su apetito bestial. Abandonan los placeres que se encuentran en Dios, que son los deleites de los ángeles, y buscan la satisfacción de los animales. Rechazamos a Dios como nuestro fin, cuando nuestro descanso está en estas cosas, como si fueran el bien supremo, y no Dios. 4. En dar más honor a los instrumentos que Dios usó, que a Dios el autor soberano cuando tenemos algún éxito en el mundo. Ofrecen sacrificios a su red y queman incienso a sus redes. Habacuc 1:16. No es que el asirio ofreciera un sacrificio a sus armas, sino que les atribuyó lo que se debía solo a Dios. Atribuyó la victoria a sus fuerzas y armas. Cuando recibimos cosas buenas, ¿no están nuestros afectos más centrados en los instrumentos que las trajeron que en el benefactor principal de cuyos tesoros son tomadas? 5. En dar más respeto al hombre que a Dios. En el culto público, a Dios no nos reiremos ni seremos tontos porque los hombres nos vean. Pero nuestros corazones a menudo están en una postura ridícula, jugando con plumas y cosas vanas, aunque Dios nos vea. Es como si nuestra felicidad consistiera en agradar a los hombres y nuestra miseria en el respeto a Dios. Todo necio que dice en su corazón que no hay Dios erige algo en su corazón como un Dios. Los efectos de hacer de las cosas creadas nuestro fin. Esto es, una degradación de Dios. Al establecer una criatura, dice que Dios es menos deseable que su criatura, que le faltan las perfecciones que alguna cosa tonta tiene y que ha absorbido los afectos. Dice que la causa de todo ser puede ser superada por su criatura, que una lujuria vil puede igualar, sí, superar la hermosura de Dios. Dice a Dios como el rico al pobre: quédate ahí, o siéntate aquí bajo el estrado de mis pies. Santiago 2:3. Esto es intolerable. No debemos hacer que el estrado de los pies de Dios, la tierra, suba a su trono. No debemos poner en nuestro corazón lo que Dios ha hecho aún más bajo que nosotros mismos, bajo nuestros pies. No debemos hacer que lo que pisoteamos desplace los derechos que Dios tiene sobre nuestros corazones. Es peor que si una reina se enamorara de una pequeña estatua de su príncipe en el palacio y despreciara su belleza en persona. Es más degradante para Dios poner como fin principal un pecado, una lujuria o un afecto carnal. Robar el honor de Dios y dárselo a lo que ni siquiera es obra de sus manos, a lo que Él aborrece, a lo que ha perturbado su descanso y ha exprimido su justo aliento para encender un infierno como morada eterna, una lujuria que deshonra a Dios y mata el alma, es peor que preferir a Barrabás antes que a Cristo. Cuanto más baja sea la cosa, peor es el insulto a aquel con quien la asociamos. Si fuera algún principio generoso, algo útil para el mundo, que hiciéramos igual a él o por encima de él, sería malo, aunque no del todo tan criminal. Pero gratificar algún apetito indigno con el desagrado del Creador, algo por debajo de la naturaleza racional del hombre, infinitamente por debajo de la excelente majestad de Dios, es una peor manera de tratarlo.
y que nadie se excuse exaltando solo una concupiscencia o una criatura como su fin último. No es idólatra quien adora solo al sol, un ídolo, lo mismo que quien adora a todo el ejército del cielo. Si preferimos la riqueza, las riquezas, los amigos y lo mejor del mundo, nuestra propia vida, antes que a Dios como nuestra principal felicidad y fin, aunque sea por un momento, cometemos un error infinito porque negamos la infinita bondad y excelencia de Dios. Aunque un hombre real e intencionalmente prefiera a Dios antes que todas las demás cosas antes y después de ese fracaso, sin embargo le hace un daño infinito, porque Dios es infinitamente bueno en todo momento. Él es siempre absolutamente deseable y nunca puede dejar de ser bueno. No puede haber la más mínima sombra o cambio en Él y sus perfecciones. Segundo, negación de Dios. Si hubiera mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando andaba resplandeciente, y si mi corazón hubiera sido seducido en secreto, o si mi boca hubiera besado mi mano, esto también sería pecado que mereciera castigo del juez, porque hubiera negado al Dios de arriba. Job 31:26. Esta negación de Dios no es solo el acto de un idólatra declarado, sino que es consecuencia de una confianza secreta y un gozo desmedido en las cosas terrenales. Besar la mano en referencia a un ídolo era una señal externa de adoración religiosa. Esto es mucho menos significativo que la confianza interna del corazón. Si el movimiento de la mano es una negación de Dios, mucho más lo es el afecto del corazón cuando se fija en una criatura sin valor o en un placer brutal. Es una especie de negación de Él, ya que el afecto supremo del alma es el derecho exclusivo del Creador soberano. Ningún honor peculiar de Dios puede darse a una criatura sin excluir claramente a Dios de ser Dios. Cualquiera que tenga un afecto desmedido por cualquier cosa del mundo tiene buenas razones para examinarse a sí mismo. Aunque reconoce que Dios existe, es culpable de una falta de respeto tan grande hacia Él que debe considerarse una forma de ateísmo. Incluso aquellos renovados por el Espíritu de Dios tienen aquí razón para humillarse diariamente, porque sus almas manifiestan con frecuencia confianza y afecto por las criaturas, un acto de ateísmo práctico, aunque no tengan el hábito de hacerlo. Tercero, el hombre se convertiría en el fin de todas las criaturas. El hombre quiere sentarse en el trono de Dios y poner su corazón como el corazón de Dios, como dice el Señor de Tiro, Ezequiel 28:2. La consecuencia de esto es que el hombre busca ser estimado como el bien supremo y el fin de las demás criaturas. Esta es una meta en la que debe fijarse el corazón de Dios, ya que es un derecho inseparable de la deidad. Tendría que negarse a sí mismo si negara este afecto del corazón. El hombre desea ser igual a Dios, y por eso desea que ninguna criatura lo sea, sino que sirva a sus fines y a su gloria. Quien quiere hacerse Dios quiere tener el honor propio de Dios. Quien se cree digno de su supremo afecto, se cree digno de ser objeto del supremo afecto de los demás. Nada es más natural al hombre que el deseo de que su propio juicio sea la regla y medida del juicio y las opiniones del resto de la humanidad. Quien se pone en el lugar del príncipe, con ese acto desafía todas las prerrogativas y deberes que pertenecen al príncipe. Quien se cree apto para ser rey, se cree digno del homenaje y la lealtad de los súbditos. Quien se ama a sí mismo principalmente y a todas las demás cosas y personas por sí mismo, se convertiría en el fin de todas las criaturas. Esto es evidente en el orgullo. Cuando tenemos una alta opinión de nosotros mismos y actuamos en función de nuestra propia reputación, desposeemos a Dios de nuestro propio corazón.
Mientras que queremos que nuestra fama esté en boca de todos y que seamos admirados en el corazón de los hombres, queremos expulsar a Dios de sus corazones y negar a su gloria una residencia en cualquier otro lugar. Todo hombre orgulloso quiere ser considerado por los demás de la misma manera que se considera a sí mismo, la mayor muestra de bondad. Quiere ser adorado por los demás tanto como se adora y admira a sí mismo. Ningún hombre orgulloso en su amor propio y autoadmiración se cree equivocado. Si es digno de su propia admiración, se cree digno de la más alta estima de los demás. Ellos deben valorarlo por encima de ellos mismos y valorarse solo por él. 2. En el uso de otras criaturas en contra del fin designado por Dios. Dios creó el mundo y todas las cosas que hay en él como escalones por los cuales los hombres pudieran ascender para verlo a él y reconocer su gloria. Pero nosotros los usaríamos para deshonrar a Dios y satisfacernos a nosotros mismos. Él designó a las criaturas para que satisficieran nuestras necesidades y apoyaran nuestros deleites racionales, pero nosotros las usamos para alimentar nuestros deseos pecaminosos. Convertimos las cosas que Él creó para sí en instrumentos de rebelión contra Él para que nos sirvan. Esto es una gran deshonra para Dios, un socavamiento sacrílego de su gloria. Pervierte todo el orden del mundo y lo dirige hacia otro fin que el que Dios ha constituido. Como todas las cosas fueron hechas por Dios, también lo son para Dios. Pero cuando aspiramos a ser el fin de otras criaturas, envidiamos a Dios el honor de ser el Creador. Tercero, esto es diabólico. El diablo ha sido arrojado del estado de ángel de luz a la oscuridad, la vileza y la miseria, para ser la criatura más maldita. Todo esto se debió a que primero quiso la autoridad en el cielo. Sin embargo, todavía aspira a rivalizar con Dios, aunque sabe que es imposible lograrlo. Como todos los hombres son por naturaleza hijos del diablo, la simiente de la serpiente, tienen algo de este veneno en su naturaleza, junto con sus otras cualidades. Vemos que hay un ateísmo monstruoso acechando bajo la creencia en un Dios. El diablo sabe que hay un Dios, pero actúa como un ateo, y lo mismo hacen sus hijos. 4. El hombre se convertiría en el fin de Dios. Quien se hace su propia ley y fin en lugar de Dios, hace de Dios el súbdito y de sí mismo el soberano. Quien se sienta en el trono de un príncipe, pone al príncipe a sus pies. Nuestro afecto hacia Dios debería centrarse en Él como el objeto infinito, nuestra felicidad principal y fin supremo. Nuestros afectos hacia nosotros mismos deberían ser finitos. Deberían referirse en última instancia a Dios como el origen de nuestro ser. Pero el pecado ha vuelto los afectos del hombre totalmente hacia sí mismo. Cuando debería amar a Dios primero y amarse a sí mismo por amor a Dios, ahora se ama a sí mismo primero y a Dios para gratificarse a sí mismo. El amor a Dios se ha perdido y el amor a uno mismo ha tomado el trono. A menudo intentamos complacernos a nosotros mismos cuando pretendemos buscar el honor de Dios. Hacemos de nuestro Creador una herramienta para nuestros propios fines. Evidencia de que el hombre se convierte en el fin de Dios. Esto es evidente en nuestro amor a Dios por algunos beneficios agradables que Él distribuye. Los hombres tienen una especie de amor natural hacia Dios, pero es secundario. Aman a Dios porque Él les da las cosas buenas de este mundo, les prepara la mesa, les llena la copa, les colma las arcas y les trae providencias sorprendentemente buenas. Todas las apostasías de los hombres en el mundo dan testimonio de esto. Actúan con devoción mientras tienen una profesión próspera, pero no cargan ni una sola pieza de la cruz para servir realmente a Dios. Un tiempo de prueba descubre que estas almas mercenarias son más amantes de sí mismas que de su Creador.
Fingen amistad con Dios, pero en realidad aman la lujuria y solo usan a Dios. El carácter de un buen hombre es el opuesto. Apaga el infierno, quema el cielo, dijo un hombre santo. Amaré y temeré a mi Dios. Es evidente en la abstinencia de algunos pecados, no porque ofendan a Dios, sino porque se oponen a otra corrupción amada o deseo mundano. Muchos motivos que el mundo usa para apartar a sus amigos y parientes de los vicios provienen del yo. Se usan para apuntalar el yo natural o pecaminoso en ellos. Ven, corrígete, cambia tu rumbo o dañarás tu reputación. Destruirás tus finanzas y te convertirás en un mendigo. Tu familia se arruinará y puedes pudrirte en la cárcel. No los presionan con el deber que le deben a Dios, el deshonor que su conducta indigna le trae y su ingratitud hacia el Dios que les muestra misericordia. No es que los motivos terrenales deban ignorarse u omitirse por completo, pero este enfoque en los motivos terrenales muestra que el yo es la inclinación tanto en nuestras propias vidas como en nuestro trato con los demás. Hacemos superior lo que debería estar subordinado al honor de Dios. 3. Es evidente en el cumplimiento de deberes por mero interés egoísta, haciendo de nosotros mismos el fin de las acciones religiosas, mientras pretendemos hacerlo para Dios. Las cosas ordenadas por Dios pueden suceder para apoyar nuestros propósitos carnales. Dios puede ser el objetivo, pero el yo es el fin, y un objeto celestial se hace para servir a un propósito carnal. La hipocresía habla al honor de Dios, pero se llama adulación. Le lisonjeaban con sus labios. Salmo 78:36. Le dieron un paquete de buenas palabras para su propia preservación. Ejemplos de casos en los que el hombre se convierte en el fin de Dios. Esto se ve en la renuencia a cumplir deberes religiosos que no benefician al yo. Con qué vivacidad se acercarán muchos a Dios cuando éste favorece sus propios fines. Pero cuando honra a Dios, el deber no es un deleite, sino un obstáculo. Jonás estaba harto de su trabajo y huía de Dios porque pensaba que no recibiría ningún honor por su mensaje. Sabía que la misericordia de Dios desacreditaría su profecía. Jonás 4:2. La oración es a menudo más fervorosa cuando es menos piadosa y más egoísta. Los fines y afectos carnales vierten expresiones vivaces, invocando a Dios solo en tiempos de necesidad. Cuán celosos serán los hombres hacia Dios en la aflicción, si lo descuidan en la prosperidad. Cuando los mataba, entonces lo buscaban, y se volvían y consultaban a Dios, y se acordaban de que Dios era su fortaleza. Salmo 78:34. A menudo los hombres acuden a Dios cuando tienen algún asunto que quieren que Él haga por ellos. Esto no es afecto a Dios, sino a nosotros mismos. Además, cuando hemos obtenido la misericordia que necesitábamos, cuán poco calentamos nuestras almas para considerar al Dios que la dio. Cuán poco utilizamos los dones de su misericordia para su servicio. No se trata de glorificar a Dios como Dios, sino de tratarlo como nuestro siervo. Una persona así difícilmente mendiga a la puerta de Dios si pudiera complacerse a sí misma sin Él, al pedirle ayuda para nuestros propios proyectos. Cuando planificamos nuestros propios asuntos y luego acudimos a Dios, no en busca de consejo, sino de bendición. Solo el yo nos da consejos sobre cómo actuar. Pero como creemos que hay un Dios que gobierna el mundo, desearemos que Él contribuya al éxito. No se consulta a Dios hasta que el consejo del yo está fijado. Entonces, Dios debe ser el que lleve a cabo nuestro plan. Es aún peor cuando le pedimos a Dios que favorezca algún propósito pecaminoso. Apenas buscamos a Dios hasta que hemos modelado todo el plan en nuestra mente y decidido cómo lo haremos funcionar.
como si no existiera la plenitud de la sabiduría en Dios para guiarnos en la planificación, así como el poder para infundir éxito en los planes, en impaciencia cuando Él rechaza nuestros deseos. Con cuánta frecuencia los espíritus de los hombres se levantan contra Dios cuando Él no interviene con la ayuda que ellos necesitan. Los corazones egoístas acusan a Dios de negligencia si Él no es tan rápido en proveer como ellos en desear. ¿Por qué ayunamos, dicen, y no entendiste? ¿Por qué afligimos nuestras almas y no te diste cuenta? Isaías 58:3. Cuando aspiramos a la gloria de Dios en nuestra importunidad, caeremos en humilde sumisión cuando Él niegue nuestra petición. Pero el yo se levanta quejándose con valentía, como si Dios fuera nuestro siervo y hubiera descuidado el servicio que nos debía al no acudir a nuestro llamado. En los fines reales que los hombres tienen en sus deberes. En la oración por las cosas temporales, cuando deseamos salud para nuestra propia comodidad, riqueza para nuestra propia sensualidad, fuerza para nuestra venganza, hijos para el aumento de nuestra familia, dones para nuestro aplauso, como Simón el mago deseaba al Espíritu Santo. Esto es pedir a Dios que sea un siervo de nuestro interés mundano. En las misericordias espirituales suplicadas, cuando el perdón del pecado se desea solo para nuestra propia seguridad de la venganza eterna, la santificación deseada solo para hacernos aptos para la bienaventuranza eterna, la paz de conciencia solo para que podamos llevar nuestras vidas más cómodamente en el mundo. Cuando no tenemos intenciones reales para la gloria de Dios, o cuando nuestros pensamientos sobre el honor de Dios son excedidos por los fines de nuestro propio beneficio. Ahora bien, Dios nos ha motivado a estas cosas por la bienaventuranza que obtenemos por ellas, por lo que podemos desearlas con un respeto a nosotros mismos. Pero este respeto debe estar contenido dentro de los límites adecuados, en subordinación a la gloria de Dios, no por encima de ella, ni en equilibrio igual a ella. Esos propósitos bajos contaminan los deberes espirituales. Consideremos seriamente lo siguiente. Aunque un deber sea celestial, ¿no lo contaminará algún propósito bajo de nuestra parte? ¿Qué sucede con nuestras confesiones de pecado? ¿No son más para procurarnos el perdón que para avergonzarnos ante Dios o para liberarnos de las cadenas que nos impiden darle la gloria para la que fuimos creados? ¿Más para participar de sus beneficios que para honrarlo al reconocer los derechos de su justicia? ¿No lamentamos el pecado como si nos hubiera arruinado, no como si se opusiese a la santidad de Dios? ¿No tratamos de manipular a Dios, confesando un pecado y reservando otro? 2. ¿Es mejor la situación en nuestro culto privado y familiar? ¿No asisten algunos simplemente porque alguien de quien dependen los está observando y quieren complacerlos? Si Dios fuera el único fin de nuestros corazones, ¿no brillarían nuestros corazones tanto bajo la mirada solitaria de Dios como nuestras lenguas parecen brillar bajo la mirada del hombre? ¿No cumplen algunos deberes familiares simplemente para que sus voces sean escuchadas y su reputación sea apoyada entre vecinos piadosos? Tercero, ¿no está contaminada la caridad de muchos hombres con este fin, el egoísmo? Es cuando damos limosna no tanto porque la gente la necesite, sino por la amistad que les debemos por alguna razón. Es cuando queremos que nuestras limosnas sean visibles al mundo y elogiadas por los demás. Es cuando pensamos obligar a Dios a perdonar nuestras transgresiones, otorgando unos pocos denarios a personas indigentes. Y no sucede lo mismo con las reprensiones de los hombres. ¿No reprenden los amos a sus siervos con más vehemencia por el descuido de sus negocios que por el descuido de los deberes divinos? Estos amos invocan argumentos religiosos, pretendiendo honrar a Dios.
Pero cuando los siervos descuidan lo que le deben a Dios, no se hace ruido y pasan sin ser reprendidos. Es una especie de ateísmo ignorar los agravios cometidos contra Dios. ¿No es así en nuestro aparente celo por la religión? Demetrio y los artesanos de Éfeso clamaban a viva voz por la grandeza de Diana de los Efesios, no por un verdadero celo hacia ella, sino por la ganancia que obtenían con la venta de sus santuarios. Hechos 19, 24 al 28. Al utilizar el nombre de Dios para excusar nuestro pecado, formamos una opinión que apoya nuestras lujurias y luego escarbamos profundamente en las Escrituras para encontrar muletas que la sustenten y autoricen nuestras prácticas. Los hombres darán gracias a Dios por lo que obtuvieron por medios ilícitos, ocultando su deshonestidad con su nombre. Los judíos apelaron a la ley de Dios para la crucifixión de su Hijo. Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. Juan 19:7. Querían hacer de Dios un cómplice de su venganza privada. Los efectos de hacerse el fin de Dios. ¿No es todo esto un alto grado de ateísmo? Menosprecia a Dios. Otros pecados atacan a la criatura y a las cosas externas, pero actuar en los servicios religiosos para sí mismo hace que el Creador mismo se someta a la criatura. Hace que Dios contribuya al placer del diablo. Es un insulto mayor que arrojar los regalos de un príncipe a una manada de cerdos repugnantes. 2. Porque menosprecia a Dios, lo desdivina o lo destrona. Actúa como si fuéramos los señores y Dios nuestro siervo. Coloca fines terrenales en el lugar de Dios, quien debería ser nuestro fin último en cada acción. El que piensa que puede engañar a Dios con sus pretensiones no puede creer de corazón que Dios existe. El hombre que sirve a Dios solo para su propio beneficio está preparado para cualquier idolatría. Su religión se deformará con los tiempos en que le beneficie. Negaría al Dios verdadero por un ídolo si sus intereses mundanos se lo aconsejaran. Rendiría a la imagen más baja la misma reverencia que ahora pretende rendir a Dios. Los israelitas eran tan fieles a la idolatría bajo sus peores príncipes como pretendían ser verdaderos seguidores de la religión bajo los de los que eran piadosos. Antes de llegar a la aplicación de esto, permítanme demostrar la realidad de este ateísmo práctico mediante otras dos consideraciones: imaginaciones indignas de Dios y ningún deseo de Dios. Por último, el ateísmo práctico se manifiesta en nuestro deseo natural de estar lejos de Dios. El pecado nos ha puesto primero a distancia de Dios, y cada nuevo acto de pecado grave nos aleja más de Él. Nos hace sentir miedo y vergüenza de estar cerca de Él. No lo buscamos como nuestra felicidad, y cuando Él se ofrece, no nos gusta, sino que lo insultamos al elegir otras cosas antes que Él. Cuanto más fuerte es la impresión de Dios que algo tiene, más huimos de ella. Los santos mismos son tan frágiles que han clamado como perdidos si tuvieran más que una revelación ordinaria de Dios, como si quisieran que Él estuviera más lejos de ellos. La vileza no puede soportar el esplendor de la majestad, ni la culpa la gloria de un juez. Naturalmente, no tenemos ningún deseo de recordarlo, o conversar con Él, o regresar completamente a Él, o imitarlo cuidadosamente. Todo esto es para actuar como si no existiera tal ser llamado Dios en el mundo, o como si deseáramos que no existiera en absoluto. No hay deseo de recordarlo, cuán deliciosas son las demás cosas en nuestra mente, cuán gravosas son las memorias de Dios, de quien recibimos nuestro ser. Con qué placer contemplamos la naturaleza de las criaturas, incluso de las moscas y los sapos, mientras nuestras mentes se cansan en la búsqueda de aquel que nos dio nuestras habilidades de conocimiento y meditación.
Dios se nos muestra en cada criatura, en la hierba más baja, así como en los cielos más altos. Él es más evidente en ellas para nuestra razón que las cosas mismas para nuestro sentido. Sin embargo, aunque las veamos, no contemplaremos a Dios en ellas. Las veremos para complacer a nuestro sentido, para mejorar nuestra razón, al considerar sus perfecciones naturales. Pero pasamos por alto la consideración de las perfecciones de Dios que irradian visiblemente de ellas. Así, actuamos como bestias y ateos en el ejercicio mismo de la razón y descuidamos a nuestro Creador para gratificar nuestro sentido. Actuamos como si el placer de eso fuera más deseable que el conocimiento de Dios. El deseo de nuestras almas no es hacia su nombre y el recuerdo de él. Isaías 26:8. Cuando no nos ponemos en una postura para deleitar nuestras almas con meditaciones profundas y serias sobre él. ¿Tenemos miedo de estar demasiado familiarizados con él? ¿No son los pensamientos de Dios más bien nuestros invasores que nuestros huéspedes, rara vez invitados a residir y establecer su hogar en nuestros corazones? ¿No les hemos ordenado, cuando han irrumpido en nosotros, que se alejen de nosotros? Job 22:17. ¿Los hemos despedido tan pronto como pudimos y nos hemos alegrado cuando se fueron? ¿No nos hemos alegrado a menudo de tener excusas para sacudirnos los pensamientos de Él o hemos encontrado excusas para mantener a Dios lejos de nuestros corazones? ¿No es esto parte del ateísmo, el no estar dispuestos a emplear nuestras facultades para considerar al dador de ellas? ¿Acaso aquel que piensa en nosotros todos los días de una manera providencial no es digno de que pensemos en él de una manera especial? Los mejores, que aman el recuerdo de Dios y aborrecen esta aversión natural, ¿no encuentran que cuando quieren pensar en Dios muchas cosas los tientan a pensar en otra cosa? ¿No encuentran que sus pensamientos son demasiado débiles, sus reacciones demasiado aburridas y sus impresiones demasiado ligeras? Este ateísmo natural está extendido por la naturaleza humana. No hay deseo de comunicarse con él. La palabra acordaos en el mandamiento de santificar el día de reposo incluye todos los deberes del día que son los más selectos de nuestra vida. Acordaos implica nuestra natural falta de voluntad para estos deberes y nuestro olvido de ellos. El hecho de que Dios insista en este mandamiento con más razones que el resto manifiesta que el hombre no tiene corazón para los deberes espirituales. En cada deber espiritual que nos pone inmediatamente cara a cara con Dios, encontramos una resistencia natural de un principio poderoso. Todos pueden estar de acuerdo con el apóstol en que cuando queremos hacer el bien, el mal está presente con nosotros. Romanos 7:21. La única razón para esto es la tendencia natural de nuestras almas. Cuando le prestamos atención, no nos sentimos más complacidos con los tipos de adoración que satisfacen nuestros deseos que con deleitar nuestras almas interiormente con el objeto mismo de adoración. Esto es parte de nuestro ateísmo natural. Descuidar total o parcialmente tales deberes por frialdad en ellos es desechar el temor del Señor. Job 15:4. No invocar a Dios y no conocerlo son una misma cosa. Jeremías 10:25. O pensamos que no existe tal ser en el mundo, o que Él es tan insignificante que no merece el respeto que exige. O es tan débil y pobre que no puede suplir lo que nuestras necesidades requieren. No hay deseo de regresar completamente a Él. El primer hombre huyó de Él después de su deserción, aunque no tenía otro refugio al que acudir que la gracia de su Creador. Caín se alejó de su presencia y sería un fugitivo de Dios en lugar de un suplicante ante Él. Al invocar con fe al Redentor prometido,
podría haber escapado a la ira venidera por la sangre de su hermano y mitigar los dolores que estaba justamente sentenciado a soportar en el mundo. Nada impedirá al hombre pródigo compartir con los cerdos y lo hará regresar a su padre, excepto un comedero vacío. Si tan solo tuviéramos algunas algarrobas para alimentarnos, nunca pensaríamos en la presencia de un Padre. Sería mejor que nuestras llagas y nuestra pobreza nos impulsaran a Él. Pero cuando nuestras fuerzas sean devoradas, no volveremos al Señor nuestro Dios, ni lo buscaremos con todo esto. Oseas 7:9-10. Ni su espada desenvainada como Dios de juicio, ni su gran poder como Señor, ni sus brazos abiertos como el Señor su Dios, podrían moverlos a volver sus ojos y sus corazones hacia Él. Cuanto más nos invita a participar de su gracia, más nos alejamos de Él para provocar su ira. Le damos la espalda cuando nos tiende la mano, nos tapamos los oídos cuando alza la voz. Quien ha de volverse a Dios hace que el Espíritu Santo se esfuerce al máximo. No es fácil llevarlo a la sumisión espiritual a Dios. No se le persuade a rendirse con una simple llamada. Hay que dominarlo dulcemente por la tormenta y atraerlo victoriosamente a los brazos de Dios. Dios está listo, pero el corazón se mantiene a distancia. La gracia está llena de súplicas, pero el alma está llena de excusas. El amor divino ofrece, pero el amor propio carnal rechaza. Nada nos agrada tanto como cuando estamos más lejos de Él, como si algo fuera más amable, algo más deseable que Él mismo. No hay deseo de imitarlo de cerca. Como estamos alejados de la vida de Dios, naturalmente no deseamos vivir la vida de Dios más de lo que un sapo o cualquier otro animal desea vivir la vida de un hombre. Un corazón que conoce a Dios tiene una santa ambición de imitarlo. Toda alma que se niega a copiarlo ignora su excelencia. Toda la humanidad es naturalmente de este carácter. El hombre corrompido se opone a ser como Dios en santidad. ¿Qué podría ser peor que esto? ¿Puede la negación de la existencia de Dios ser una herida mayor que este desprecio por Él? ¿No tiene Él bondad que merezca nuestro recuerdo, ni amabilidad adecuada para nuestra comunión? ¿No es Él un Señor digno para que nos sometamos a Él? ¿No tiene Él una santidad que merezca nuestra imitación? Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.